posgrado de UNEARTE, de Artes y Culturas del Sur, se ha enriquecido tremendamente con esta conversación, que además hemos logrado compartirla. Y bueno, ha sido un orgullo para el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Vigón, poder acompañar a UNEARTE en esta experiencia. Juan nos tiene una conversación, pues dijimos que sobre todo una conversación que queremos, y la estructura que hemos seguido es la de una exposición de unos 45 minutos, para que luego se establezca como una conversación con los participantes. La conversación que nos ofrece le puso como título Los sentidos de la belleza: olores, sabores, sonidos, tactos, miradas, aires bucaneros. Bueno, nada más correspondiente con la idea de que la historia no era solamente verla o pensarla o recordarla, sino que además se recuerda con todo el cuerpo. Juan es catedrático de la Universidad Pablo Olavide, licenciado en Filosofía y Letras en 1977, y que obtuvo el premio extraordinario de licenciatura, y en 1979 se doctoró en Historia de América, en ambos en la Universidad de Sevilla de España. Ha sido decano de la Universidad de Sevilla, director de la Universidad de la Rábida, vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía, director de la sede iberoamericana de la Rábida, Universidad Internacional de Andalucía, vicerrector de extensión universitaria, de Relaciones Internacionales e Institucionales y posgrado de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, y otro montón de cargos que no voy a estarlo... Que puedes pasar, Humberto, perfectamente. Ok. Y bueno, y con más de 110 publicaciones, estaba tratando de contarla, Juan, para poder dar un resumen y escoger, pero todo se pone difícil, ¿no? Siempre con la mirada puesta en la historia de América, una historia de América que no es solamente contada, sino como justamente estábamos hablando de una historia sentida de América, y que además contribuye fundamentalmente a darnos sentido. Y entonces, bueno, con eso te doy la palabra, Juan. Bueno, Humberto, muchas gracias. Un saludo muy querido a los que veo por ahí, a Luis Felipe, que para mí es, como yo le decía antes, es uno de mis niños tan queridos, ¿no? A Emmanuel Amodio, como siempre, tan admirado y tan querido, a Joaquín, a William, a Meribán, a Arián, a Ingrid Lorena, porque no veo más, porque todos los que me salen ahí en la pantalla, pero bueno, muchas gracias por estarnos ahí aguantando, y desde luego muchas gracias a la Universidad Nacional Experimental de las Artes y este tema y ese grupo de Estética Insurgente me parece maravilloso. O sea, es un título para robarles a ustedes como buen bucanero. Eso de Estética Insurgente me parece formidable. Y sí, el tema era de sentido de la belleza, olores, sabores, etcétera, ¿no? Aire bucanero para acabar con un personaje que a mí me interesa muchísimo, que se llama Luis Palem-Matos, que es uno de los representantes de la literatura del Caribe, muy interesante, Puerto Rico, y del cual vamos a hablar, o me encantaría hablar sobre esta estética insurgente con permiso de don Luis Palem-Matos, que aire bucanero, ¿no? Me pareció interesante traer el tema de los aires bucaneros a esta cuestión de la estética insurgente, pero haciendo algunas distinciones, si ustedes me permiten, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de bucaneros parece se nos mezclan, bueno, se nos meten por un lado, se nos meten los piratas. Bueno, a mí los piratas no me interesan, me parecen una gente sin principios, me parecen unos postmodernos los piratas, no tienen principios, hacen lo que pueden cuando les viene la ocasión. Por otro lado están los corsarios. También, ¿no? Eso sí, esos tienen banderas, tienen permisos, patentes de corso. A mí me recuerda mucho a las multinacionales de estos días, que son bastante corsarias. Por ahí andan con una papela de la legalidad, pero acaban robando al que pueden. Pero sin embargo, luego están los bucaneros, que esa gente me cae recontra bien. Y ahí es donde vamos a hablar de esos aires bucaneros de los que nos hablaba el poeta Luis Palem-Matos. Los bucaneros, que era gente libre, hombres y mujeres que vivían del bucán o de lo que salga. Cuando hablo del bucán es una palabra interesante, ¿no? Porque el bucán antiguo es el bacon de nuestros días, ¿no? Que desde los Estados Unidos, desde Inglaterra, nos han exportado prácticamente a todo el mundo. Es decir, la carne ahumada de vaca o de cerdo, que
luego va y se fríe, pero que se conserva porque está ahumada, el famoso bacon. Ese es el bucán. El bucán que ellos trabajaban con reses o con cerdos que tenían en las costas de lo que se llamaba la isla española, que hoy es República Dominicana y Haití, y otras islas del Caribe, que vendían a los barcos, porque era una carne ya a los barcos que transitaban la región, que como comprenderán el Caribe era el centro del mundo, fue el centro del mundo durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Y aunque eso cuesta todavía trabajo reconocerlo, pero fue así, que vendían a los barcos, al que pasaba, al que llegaba, que no se descomponía porque ya estaba ahumado y estaba muy rica, que además contrabandeaban con productos que los holandeses le fiaban, y que, bueno, el bucanero es una especie de comerciante, contrabandista, gente muy simpática. No los quería nadie, no los querían ni los españoles, ni los holandeses, ni los franceses, no los quería nadie, pero de todas las razas, de todas las lenguas, hombres, mujeres, en una cofradía que se llamaban algunas veces los hermanos de la costa, en esas hermandades. Yo creo que eran los anarquistas del Caribe, los hombres y las mujeres libres, que en ese territorio durante 2 siglos o 3 siglos construyeron toda una sociedad muy interesante, que la literatura y el mal cine echó abajo, pero que a mí me parece que hay que recuperar, porque verdaderamente son unos de la gente de las banderas de la libertad. Muchos de los esclavos que conseguían huir de las plantaciones o que eran recuperados en los barcos negreros que los llevaban, pasaban a ser también bucaneros. De manera que, bueno, es una especie de cofradía universal, muy anarquista. Y luego estaban, junto con los bucaneros, estaban los filibusteros, que eran cuando esos mismos bucaneros, cuando les fastidiaban el negocio, cuando los echaban de las tierras que habían ocupado, pues se tiraban al mar con unos, y de ahí viene la palabra filibustero, con unas embarcaciones que le llamaban flyboat, ¿cómo es? Los burques, las barcas voladoras, el flyboat, que eran muy rápidas, unas coletas muy ligeras, muy finas, con unos 2 palos de poco calado que se metían por lo bajo, entre los arrecifes, se conocían muy bien el mar. Y eso, y de flyboat a flyboat y de flyboat a filibustero, que asaltaban algunas presas para robar, pero normalmente sin violencia, y luego intercambiaban esos bienes en puertos de confianza como la Tortuga. Es decir, que eran bucaneros a ratos cuando podían, y eran cuando lo dejaban paz, y filibusteros en otros casos cuando el negocio menguaba. Esa gente me interesa para hablar de los sabores, la belleza del Caribe, los sonidos, los tactos, la mirada, porque hubo un poeta en el siglo XX que se llama Luis Pález Matos, que le dedicó un poema formidable, del cual voy a usar un poco como referencia y que nos sirva un poco como esqueleto para la discusión, que es una discusión sobre el Caribe y la belleza, que tanto nos hace falta, ¿no? Muchas veces estamos discutiendo grandes problemas. Yo creo que hay que bajar en esta estética insurgente, bajar o subir a la realidad de nuestro mundo, y que en este caso tiene que ver con el Caribe, con ese Caribe amplio, con ese mar que nos une, que es un mar, no sé si estarán de acuerdo conmigo, el Caribe como un mar que nos une, perdón, que nos une, que no separa, porque el Caribe no separa, el Caribe une, porque da sentido a quien lo habita. Es el mar, claro, habitar un mar pues parece una contradicción, pero en realidad el Caribe es un mar habitado. Un mar que además hay que saberse de memoria para manejárselo. Hay que saberse ese mar, y digo saberse en el sentido del conocimiento, saberse sus corrientes, saberse sus vientos, a veces calmo, a veces encabalgado en tormentas y huracanes, saberse sus azules turquesas, sus azules profundos, sus bajos, sus arrecifes, sus arenas, sus palmas, sus manglares, la gente que te mira y te hace transparente también, claro que sí. Y es muy interesante porque ese es un mar que, como los que lo hemos habitado o los que lo habitamos no nos damos cuenta, tiene que venir gente, normalmente escritores, literatos, poetas, a explicárnoslo. Por ejemplo, como Alejo Carpentier, cuando maravillosamente había el gran escritor cubano, cuando nos hablaba de la luz glauca, decía él, esa luz glauca del Caribe, habitando ese medio ambiente que se sumerge en un medio que acaba siendo más denso que el aire en muchas ocasiones, ¿no? Con esa luz
enverdecida entre los manglares, la costa, los arrecifes, o la luz apabullante, por el contrario, ¿no? Esa luz apabullante del cielo-mar. Esa voz que no tiene alcance porque el aire es sumamente denso, ustedes saben muy bien, ese aire del Caribe a las 2, a las 3 de la tarde, cómo se pone de denso. Y luego cuando aparece ese silencio donde nada más que se oye el mar, pero al mismo tiempo, y en contraste, la bulla, los gritos vocingleros en los puertos, el vocerío de los mercados, de las voces, en 1000 lenguas, en 1000 razas, porque no hay mundo más ¿cómo se dice? Más lleno de cosas, más lleno imposible de caracterizarlo por las 1000 lenguas, las 1000 pieles de 1000 colores, las turgencias siempre entrevistas, los olores a frito, el olor a sancocho, el sudor a melaza, a la fruta fresca recién cortada, a sus sabores todos dulces y al mismo tiempo salados, embriagantes como el ron, y el ron ya puede ser un chispatrén, ya puede ser un guarapo, ya puede ser aguardiente de caña, ya puede ser el famoso ron agricol de las islas de la Martinica o de Guadalupe, o el que está macerado a la sombra en barricas de roble. En fin, bueno, ese Caribe que siempre está ahí, ese Caribe que es una especie de hervidero formidable donde se macera una de las culturas más importantes del planeta. Esa es a la que yo me quiero referir cuando estamos hablando de los olores, los sabores, los sonidos, los tactos, las miradas y los aires bucaneros. Tengo que llevaros al personaje, al autor que nos trae a todo esto, a un personaje llamado, como le dije, Luis Pález Matos, que nació en Guayama, en Puerto Rico, justo en 1898, que es el mismo año que los Estados Unidos, con una zarpa, se llevaron la isla, y que murió en Santurce, también en Puerto Rico, el año 59. Luis Pález Matos, de familia de intelectuales, de varios de sus hermanos y sus propios padres y madres escribieron poesía, pero fue maestro, cartero, actor, periodista, fue funcionario público, acabó siendo profesor de universidad. Bueno, fue un autodidacta, fue independentista durante muchos años, proclamando la necesaria independencia de la isla de Puerto Rico y su construcción como un mundo independiente, como un mundo autóctono, como un mundo propio, por aquello de la sala de la que escribió el poeta, ¿no? Fue primero modernista, siguiendo la estela de Rubén Darío, pero luego enseguida empezó a escribir lo que él llamaba la poesía negra o la poesía afroantillana, que se caracterizaba por una extraordinaria musicalidad, la musicalidad de las palabras, donde una vez más, vuelvo a repetir, olores, sabores, sonidos, tactos, miradas, surgen a la luz, pasaron de ese mundo del Caribe del que hemos hablado antes al mundo del blanco sobre negro de las palabras en la literatura. Caracterizada, como decía, su poesía por la musicalidad, la sonoridad de los versos formidable y la gran influencia que luego tuvo, por ejemplo, en otros poetas como el cubano Nicolás Guillén. Él intentó llevar a África, meter a África en la literatura latinoamericana. Es muy interesante, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XX en Puerto Rico. Pero para buscar y proclamar la identidad afro, su belleza, su arte, buscando una nueva expresión, realizando una subversión, y me voy al tema de la estética insurgente, una subversión africanizante del idioma, del castellano, recurriendo a referentes míticos que eran marginales, que siguen siendo marginales, reivindicando deidades afro y nuevos personajes, mezclando la voz afrolatina con uso de términos africanos, reivindicando la memoria simbólica de ese origen africano, reafirmando la existencia de una comunidad ancestral que de África fue trasplantada forzosamente a América, como bien sabemos, con los millones de esclavizados, pero que al mismo tiempo germinaron en una nueva cultura, de la cual, bueno, Nicolás Guillén, Carpentier, Zapato Olivella, cómo olvidar esa maravilla de obra de Changó el Gran Puta, de Jorge Artel, de Rómulo Augusto, y no voy a citar a los venezolanos porque eso ustedes los conocen muy bien. El año 37
voy a llevar atrás, van a ser casi un siglo, ¿no? En el año 1937 publicó un libro extraordinario en Puerto Rico que se llamó Tuntún de Pasa y Grifería, que me va a servir como introducción a los aires bucaneros. Déjame que les lea un poema y van a entender muy bien a lo que me refería con la musicalidad de la introducción de lo africano y lo castellano para la construcción de un mundo propio. Déjenme que le lea este poema que se llama Majestad Negra, de este libro Tuntún y Pase y Grifería del año 37. Por la encendida calle antillana va Tembandumba, la de Quimbamba, rumba, macumba, mancandombe, bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ella, un congo, gongo y maraca, ritma una conga, bomba que bamba. Culipandeando la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el congo guaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto, trapiche de sensual zafra, el caderamen, masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana va Tembandumba, la de Quimbamba. Flor de tórtola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas quema la antilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogones rones te da Jamaica, Cuba te dice dale mulata y Puerto Rico melao, melamba, chus, mis cócolos de negras caras. Tronad tambores, vibrad maracas, por la encendida calle antillana, rumba, macumba, candombe, bámbula, baten bandumba la de Quimbamba. Bueno, este es el poema de Majestad Negra, maravilloso el sonido, ¿no? Solamente el sonido ya es verdaderamente un espectáculo, como Palesmato nos mete África en el Caribe, nos mete África en Puerto Rico, ¿no? Con Doña Tembandumba, Su Majestad Negra. Pero este año 37, y ahí viene, ahora por fin llegamos a los aires bucaneros, que estarán diciendo la gente, bueno, pero ¿dónde están aquí los aires bucaneros? El año 37, en ese libro de Tuntún de Paz y Grifería, aparece los aires bucaneros. ¿Y qué son los aires bucaneros? Bien, para un historiador que tanto tiempo lleva trabajando y viviendo, y bueno, y respirando y todo lo que ustedes quieran, el Caribe, resulta imposible, claro, de la mano de Carpentier y de la mano de algunos autores, uno se acaba acercando a la construcción literaria del Caribe, pero sin ninguna duda, después de tantos años, uno acaba descubriendo que un tipo, este puertorriqueño Luis Palesmato, formidable, acabó metiendo al Caribe en un poema, en un frasco, lo agitó y nos lo ha regalado y ahí está, 1937, Aires Bucaneros. ¿Qué son Aires Bucaneros? Es la historia de los bucaneros en el Caribe. De algo que es un mundo, si ustedes quieren, que es la síntesis de lo que todos los caribeños, los que hemos vivido en el Caribe, los que vivimos el Caribe, los que sentimos el Caribe, los que queremos el Caribe, vivimos casi cada día desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y que seguramente seguiremos siendo después de que nos muramos en este trance que es esta vida. Y este poema del que vamos a hablar y luego comentaremos, me parece que resume formidablemente una historia. Yo, ojalá que como historiador yo hubiera sido capaz de escribir esto como un libro de historia, porque es que cuesta trabajo mejorar la expresión y los contenidos y la sustancia que Palesmato mete en estos aires bucaneros. A mí, si mis estudiantes me preguntan, oiga, ¿qué es eso del bucanerismo? Bueno, yo le puedo echar un discurso y seguramente le citaré 100.000 fuentes, no sé cuántas vainas, pero yo incapaz de, con todas las fuentes que yo pueda manejar, incapaz de mejorar la explicación de lo que son los aires bucaneros, que este poema de Palesmato, que por eso es, resumiendo una vez más, me voy al título de cómo es, olores, sabores, sonidos, tactos, miradas del Caribe, yo hubiera sido capaz de poder llevar a un texto escrito. Me considero incapaz en todos los sentidos como historiador durante tantos años de mejorar la mirada, la expresión de estos aires bucaneros que escribió Palesmato en 1937.
voy leyendo, le voy explicando, ¿no? Esto empieza primero con una explicación. Es decir, el palemato no lo va masticando, no crean ustedes que nos lo va a soltar así de pronto, ¿no? Lo va masticando y yo voy a intentar ir cortando y, ¿no? Y luego, si ustedes quieren, comentamos lo que les parezca, ¿no? Para el bucanero, carne bucanada, el largo mosquete de pólvora negra, la roja camisa, la rústica barca y el tórrido ponche de ron con pimienta. Esa es la descripción. Y ahora comienza a decirnos cuál es el ámbito del bucanero, que es el ámbito del Caribe. Fíjense bien, es difícil meter el Caribe en pocos versos como hay aquí, ¿no? Hay batatales de la Tortuga, cacao en jícaras de Nueva Reina, en Venezuela, ¿no? ¡Uy! Los caimanes de Maracaibo, vómito prieto de Cartagena. ¡Uy! Naranjales de la Española, casabe tierno de Venezuela. ¡Uy! Tiburones de Portobelo, verbén violáceo de la Cruz Vera. El verbén es el escorbuto, ¿no? El beriberi. Verbén violáceo. Ya saben que se pone la dentadura, todas las encías moradas. Verbén violáceo de la Cruz Vera, que Veracruz. Al bucanero, densos perfumes de crudo aroma, la brava especia, las bergamotas y los jengibres, los azafranes y las canelas. ¡Ay! Blando chumbo de la criolla, de la mulata tibia mamella. ¡Uy! La guanábana cimarrona que abre su bruja flor en la negra. ¡Ay! Duros ojos de la cautiva que al bucanero locura llevan. Ojos que en su alma ya desataron el zas fulminio de la centella. Mejor el ponche de moscabada. Mejor la pipa que al viento humea. Mejor el largo fusil de chispa. Mejor el torvo mastín de presa. Les recuerdo a ustedes que el bucanero trabaja con el ganado, con ganado cimarrón, al cual va capturando para trocearlo y ahumarlo y vender la carne. Por eso lleva perros de presa para capturar al ganado y primero desjarretarlo y luego poderlo pasar. Al bucanero, la res salvaje, toro montuno, vaca mañera, las hecatombes en la manigua, al fulgor vivo de las hogueras. Claro, para ahumarla, ¿no? Hay el ternero desjarretado que se asa al humo de fronda tierna. Bucán en lonja para el almuerzo, tucho de tuétano para la cena. Uy, fiera caña de las Antillas. Vean qué descripción del ron. Uy, fiera caña de las Antillas que en viejo roble su diablo acendra y en las entrañas del bucanero agua de infierno ruge violenta. Al bucanero, las tierras vírgenes, el agua indómita, la mar inédita, los horizontes en donde aúlla la agria jauría de la tormenta. Vean qué forma más hermosa de definir una tormenta en el Caribe. Los horizontes en donde aúlla la agria jauría de la tormenta. No sé si les ha tenido, no sé si por lo bueno o por lo malo, si han tenido ustedes ocasión de ver una tormenta en una pequeña isla de nuestro Caribe, ¿no? Para ver cómo la tormenta, que lo vemos a lo lejos, ¿no? Cómo caen con los rayos y los truenos, los horizontes en donde aúlla la agria jauría de la tormenta. ¡Ay! Las maniguas paticerradas, jaguar taimado, víbora artera. ¡Uy! Tremedales de falso adorno, árbol carnívoro, liana tremenda. ¡Ay! Letal sombra del manzanillo, roja calina de las praderas, miasma envolvente de los manglares, jején palúdico de las ciénagas. Y en el delirio febricitante, voces fantasmas cruzan la selva. Camalafote del camalote, Bucaramángara, la bucanera. Ahora cambia de plano y nos va a explicar cómo ese bucanero se transforma en filibustero cuando encuentra algún buque que se ha perdido o que, digamos, se pavonea excesivamente y lo consideran como una presa de interés, en este caso un galeón español que navega poderoso por el Golfo de México y se cree, ¿cómo se dice?, invencible. Al bucanero, curvo machete,
puñal certero, pistola alerta, ánima firme para el asalto cuando columbra la esquiva presa. ¡Ay, galeón pavo que inflan el viento su linajudo plumón de vela! ¡Qué forma más bonita de decir lo que era un galeón español perdido en el Golfo de México en el siglo XVI o XVII! ¿No? Dice, ¡ay, galeón pavo! Un pavo, ¿no? Que inflan el viento su linajudo plumón de vela. Oh. Dice, y tenso el moco del contrafoque, señor del agua, se pavonea. Síguelo el lúgubre filibustero, que en ominosas bordadas fieras, gallo encastado del mar Caribe, el cuello al rape, limpia la espuela y lo asalta y lo aborda y dice, y en la pelmele del abordaje que funde el rezo con la blasfemia, desmocha al pavo galeón del Golfo la rubia trama filibustera. Qué hermosa forma, ¿no? La pelmele del abordaje que funde el rezo con la blasfemia, donde efectivamente en ese abordaje se tenía que dar todos los gritos. Y ahora viene otro pedazo donde dice cómo los bucaneros también asaltaban las, ¿cómo se llama? Las caravanas que cruzaban el istmo de Panamá. Como ustedes saben, Panamá, el gran istmo, comunicaba las riquezas del Perú, de las minas desde Potosí hasta del Perú y del Ecuador actual, por Panamá para ser embarcadas cruzando el istmo. No existía el canal, evidentemente, de la ciudad de Panamá a la ciudad de Portobelo, y desde ahí se embarcaban para La Habana para llegar para Europa. Y aquí cuenta cómo los bucaneros asaltan una caravana de mulas que viene cruzando el istmo de Panamá. Por el camino de tierra firme, claro, tierra firme era la Panamá del siglo XVI-XVII. Por el camino de tierra firme, campanillando, viene la recua. 50 mulas venezolanas traen el tesoro de las Américas. Y ahora va a describir cuáles son el tesoro de las Américas. Vean qué cosa más hermosa. Polvos auríferos de la montaña, finas vicuñas de la meseta, tórridas mieles de la llanura, resinas mágicas de la selva. Bosques y ríos, mares y montes, sobre la mula su carga vuela. Oro idolátrico del grande Inca, plata litúrgica del noble azteca. La guardia altiva de los virreyes cubre los flancos y al fondo cierra. ¡Ay, caravana que se confía a la española lanza guerrera! Y ahora viene el asalto. Sobre ella irrumpen los bucaneros. Macheta al aire, bala certera y el botín pasa del león hispano al tigre astuto de las Américas. Me parece formidable la descripción del asalto a la recua de mula. Y ahora ya va a terminar, porque ahora vienen los bucaneros que se refugian en su isla, en Tortuga, en el puerto de la Cayona, donde los principales líderes se van a repartir el botín y se van a tomar sus rones y seguramente van a vivir su periodo, si ustedes quieren, sus años de gloria. Tortuga, puerto de la Cayona, Dollerón ríe, Legrand acecha, Levasseur lucha con Pedro Sangre y Morgan traba su obra maestra. En la posada del rey Felipe el dado corre y el naipe vuela, mientras las bolsas en pugna lanzan auros relámpagos de monedas. Noche de orgía, la es del mundo bulle en el fondo de las tabernas, entre el repique de los doblones y el tiquitoque de las botellas. Vean qué hermosa expresión, el tiquitoque de las botellas. El vaho íntimo de las mujeres prenden la sangre moscas de menta y a veces rompen contra el tumulto los cataplunes de la pelea. Ay, la Cayona del bucanero, ron y tabaco, puta y pelea, juego de turba patibularia que el diablo invoca por 20 lenguas. Y termina. Y cuando izada sobre Tortuga, pendón corsario, la noche ondea, la luna, cómplice de los piratas, fija en la sombra su calavera. Y termina el poema de la misma manera que lo empezó. Para el bucanero, carne bucanada, el largo mosquete de pólvora negra, la roja camisa, la rústica barca y el tórrido ponche de ron con pimienta. Creo que Palés Mato se merece un aplauso redondo por este poema extraordinario.
Bueno, si alguien, esto además, otro puertorriqueño maravilloso, gran amigo, Roy Brown, le puso música. Así que si ustedes ahora, cuando terminemos este chance, si lo quieren escuchar, entren ahí en Google, en Internet y busquen Aires Bucanero, cantado por Roy Brown. Y todo lo que yo he podido decir aquí se queda verdaderamente en un pañal comparado con la musicalidad extraordinaria del amigo Roy Brown, que le puso música a este poema extraordinario que me encanta, que nuestros compañeros en Venezuela, en la escuela, en la facultad, en la universidad, Humberto, Emanuel, Luis Felipe, Joaquín, William Ramírez, Maribán, a los que veo ahí, Arigán, que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté desde hace muchos años, en que yo cada año se lo sigo cantando a mis estudiantes. Bueno, Humberto y Emanuel, los que queráis participar, pues aquí estoy dispuesto a escuchar vuestras opiniones y le voy a dar un trago a esto porque tengo la garganta un poquito ya así tocada. Y no es ron con pimienta. Emanuel, ¿qué te pareció el poema? No, el poema yo conocía un poco hace años, me interesé un poco esta idea del Caribe comunidad, ¿no? El poema es bellísimo, además con una fuerza etnográfica increíble que nos encantaría a los antropólogos verdaderamente conseguir hacer una descripción así. Solo algunos lo consiguen, ¿no? Que son al mismo tiempo poeta y atentos a la realidad. La primera cosa que estaba pensando mientras escuchaba tu espléndida lectura es que desde Venezuela, por lo menos, a veces tengo la impresión que en Venezuela, pero tengo la impresión también que pasa con Colombia, hay una especie de negación del Caribe un poco rara, de cuál habría que ser la arqueología. En Maracaibo, por ejemplo, se dice que Maracaibo ha crecido, su sentimiento ha crecido, se ha desarrollado de espalda al lago. A mí me parece que, vuelvo a repetir, es una impresión mía que en Venezuela, pero después voy a matizar un poco esto, en Venezuela de alguna manera hemos crecido o hay una historia casi oficial, un sentir casi oficial de espalda al Caribe. ¿Sí? Nos hemos sentido tan latinoamericanos, más continentales que caribeños, de alguna manera. Vuelvo a repetir, después se lo voy a matizar. Que, por ejemplo, yo siento que cuando yo cito el Caribe, cuando cito a Lezama Lima, cuando cuento de Carpentier que viene a Venezuela y desde el Caribe escribe una obra donde él intenta empaparse de un continente, este gran viaje de Carpentier hacia la Gran Sabana, los muchachos, las muchachas me miran un poco como decir, ¿de qué está hablando este señor? Claro, evidentemente, hablar del Caribe como complejo y difícil. Nosotros yo he tenido una gran colega conocida en Venezuela que es Michelle Asensio, que se nos fue a su Caribe ideal, que escribió cosas muy bellas sobre Haití y sobre el Caribe e intentó dentro de mi universidad crear un espacio de conciencia caribeña. Evidentemente en los últimos 20 años, pero yo diría que desde los años 60, cuando hablamos del Caribe, es Cuba. Pero Cuba es voraz. La revolución fue voraz en términos de construcción del imaginario. Por lo cual el Caribe fue Cuba, justamente, yo diría, pero poco a poco puso en segundo plan en la percepción nuestra el resto del Caribe. Me parece que esto es una primera aproximación que quería confrontar contigo y con los colegas. Cuando dije quiero matizar también esto, yo trabajé muchísimos años, mi primer territorio de trabajo en Venezuela, yo venía de una experiencia brasilera muy grande, de selva, después del Perú andino, y me encontré trabajando en el oriente de Venezuela, fundamentalmente con pueblos indígenas, los Cariña, herederos de los Caribes. De manera que mi entrada al Caribe no fue ni desde Perú ni desde Brasil, sino desde una parte específica de Venezuela donde vivir con los Cariña era remembrar una historia que era caribeña, que eran los Caribes. Atención, eso Caribes indómitos, todo eso lo que quiere.
Y ahí yo, post factum, percibo que mi conciencia del Caribe fue mediatizada por los pescadores de Cumaná. Fue mediatizado por la gente de Pavia, que no mira a Venezuela, sino que vive el Caribe como su escenario y de alguna manera, exagerando, diría que vive a espalda del resto de Venezuela. Y eso los orientales son particulares, así como los andinos, pero los orientales son ese Caribe desbordante que yo reencuentro en el Caribe colombiano. Y después no olvidamos el imaginario que desde Venezuela se ha creado alrededor del calipso. El calipso viene del Caribe, pero es una cosa un poco rara. ¿Cómo viene del Caribe? No es nuestro. Las madamas no son nuestras, no, es que son de Trinidad. Ah, pero Trinidad no es Caribe. Y ahí entra el historiador que dice, claro, es que Trinidad fue del continente, fue española, mientras el Caribe siga construyendo en esa multiplicidad. Así que esto mi comentario, la matización es importante porque pasó en Cumaná, pero no pasó completamente en la conciencia historiográfica actual, por ejemplo, el caso de Curazao, ¿no? Que tiene una otra historia, una relación con Holanda, los judíos de Coro, que es una historia que habría que investigar. Pero no cabe duda que frente al Caribe, frente a Cumaná está Caribe, está Margarita, está Coche, y funciona espléndidamente como punto, como clave, como pie de un Caribe más global que la poesía de Matos evidentemente expresa de una manera magnífica. Solo eso. Gracias, Manuel. Completamente de acuerdo contigo. Sobre todo, además, fíjate cuánto trabajo cuesta. Decías tú en Colombia, cuánto trabajo cuesta. Yo que soy fundador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, cuánto trabajo nos cuesta todavía que desde Bogotá se deje de decir la costa atlántica colombiana y se diga la costa caribe colombiana, como la gente de la costa quiere decir. La gente dice, ¿cómo que hay Atlántico? Pero hay que pensar que todavía el departamento cuya capital es Barranquilla se sigue llamando Atlántico, porque desde la centralidad bogotana se pensó que como del Caribe, no, Colombia, el Atlántico, Estados Unidos y Europa, qué tremendo, ¿no? Qué cosa interesante, ¿no? Sin embargo, es el Caribe y es la costa caribe colombiana y está ahí mi querido hermano Alfonso Múnera, director del Instituto de Estudios del Caribe. Y es el Caribe y seguimos trabajando el Caribe tantos años, pero cuesta todavía mucho trabajo. Eso que estás diciendo tú es sumamente importante, ¿no? Cuando es una cultura innegable. Uno puede hablar, tú que has trabajado en Brasil, que has trabajado en el Perú, uno puede hablar de la cultura andina, pero sin ninguna duda, de las culturas amazónicas, pero sin ninguna duda. Pero qué trabajo cuesta pensar en la cultura del Caribe, que es una mistura de la cultura de la costa venezolana, colombiana, centroamericana, panameña, de las Antillas, por supuesto, pero de las Antillas, de las antiguas Antillas españolas, pero también de la francesa, es una mezcla de las holandesas, como tú citas. Habrá algo más rico que el papiamento, que es una mezcla formidable, donde todos podemos entendernos a poco que pongamos el oído como lo tenemos que poner, ¿no? O que mezclemos pues, ese ron agricol de Guadalupe o de Martinica con las pequeñas Antillas, etcétera, etcétera. Allí hay un mundo verdaderamente formidable que tenemos que conocer más, que es un mundo además que nos une. Es curioso cómo con el Caribe sucede como con el Mediterráneo, ¿no? Pero fíjate que con el Mediterráneo nadie lo duda y cuánto trabajo nos cuesta trasladar esa, no digo la misma idea, pero una idea similar, que es un mar que une, que es un mar que comunica, que es un mar que se habita, que no hablamos de territorio con una gran facilidad, pero en el Caribe tendríamos que hablar de maritorio porque es el territorio común, es el mar común que tanto nos comunica y que nos hace tan iguales y que nos llena de todo, una vez más, olores, sabores, sonidos, tactos, nada. Qué interesante, ¿no? Qué mundo tan unido y qué empeño hay porque Cuba sea una cosa, Puerto Rico sea otra cosa, Jamaica sea otra cosa, o que Honduras o Panamá o Venezuela o Colombia sean diferentes, y resulta que todos estamos mirando al mismo mar
y todos somos solidarios con esa cultura del sancocho porque es formidable. Bueno, te oigo y todavía estoy hecho mudo de la lectura tuya, de la potencia de palabras, del dibujo tremendo, de cómo huele a Caribe por todos lados. Y entonces, bueno, la palabra de Manuel además me parece tan potente. Yo soy sobre todo educador. Y digo, realmente hay un tema de extrañamiento radical de nosotros con el Caribe. Si lo recuerdo como porque a veces uno tiene una imagen de Venezuela y es bueno como recordarla, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, que tiene frontera con Brasil, pero la frontera con Brasil en realidad es nimia, porque como en tanto frontera humana es una frontera muy alejada de la mayor parte de la población venezolana. Hay unos puntos de contacto, hay un contacto amazónico que además también es lejano y extraño a la mayoría de la población venezolana. La frontera con Colombia es la única que nosotros le llamamos la frontera, porque además es una cosa que lo decía en medio de las difusiones del COVID y hasta del propio gobierno, en las declaraciones, a la frontera, la única frontera a la que había que referirse y que efectivamente era la frontera con Colombia, además no por toda Colombia, sino solo por la Colombia andina y solo por San Antonio con Ureña, con Cúcuta, es decir, ni siquiera hasta la aparición de la frontera con el Zulia fue una de las fronteras de La Guajira, fue un suceso. Y con Apure fue apareciendo gracias a que hubo un ataque guerrillero fraguado por la canalla para tratar de generar una crisis adicional. Pero la frontera con Amazonas, que es además la más grande que nosotros tenemos por tierra, es también una frontera con nada, es decir, no es una frontera que esté dentro del imaginario venezolano y que aparece no solamente alejada, sino prácticamente remota de cualquier imaginario venezolano para la mayoría de la población. Y entonces yo te digo que el tema del Caribe para nosotros es además especialmente curioso y todos los ejemplos de Manuel son radicales. Pues yo sí te conozco mucho Maracaibo. Y resulta que yo un día hago un descubrimiento que es de esos descubrimientos pequeñísimos que uno tiene, que es que Maracaibo es la playa. De hecho, el polvo en Maracaibo no es polvo, es arena, ¿no? Y Udón Pérez decía que Maracaibo estaba de espaldas al lago, pero entonces se me ocurrió de comunicar mi descubrimiento y decirle, bueno, pues lo que pasa es que Maracaibo es la playa. Y alguien me dijo que no lo fuera a decir muy alto porque me iban a linchar, porque Maracaibo no era la playa. O sea, estaba tan lejos del mar y tan ausente del Caribe, y además es tan radicalmente caribeño en todo, en los colores, en la forma, en los sabores, en los intercambios, en la manera de vivir, la forma de decir, la manera de imaginarse el mundo, y sin embargo no es caribeño para dentro del imaginario o dentro de la condición que maracucha. O sea, no tiene nada que ver con el Caribe. Y había una cosa más radical todavía, Manuel, que es que hubo una consulta que yo estaba haciendo sobre, no tiene relevancia sobre qué era, y entonces me llega una comunicación oficial de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, por la cual, la Universidad de Carabobo, tienes idea de lo grande que es, ¿no? Por la cual decían que, entre muchas cosas, que se usaba una redundancia permanentemente en el documento, que era que se decía América Latina y el Caribe, cuando el Caribe estaba incluido dentro de América Latina. Y América Latina es para la construcción de los mapas mentales, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Incluso aparece como México casi en América del Norte, como en los mapas del COVID. Y el Caribe es inexistente, y el Caribe no hispanohablante es absolutamente inexistente, pero radicalmente inexistente. Había una cosa en la relación con Aruba, Curazao y Bonaire, que era
pero especialmente radicales, Manuel, porque lo sigo diciendo como para conversarlo entre todos, ¿no? Sobre todo en los años 70, había toda una gente que vivía de comerciar y traer ropa de contrabando. Y la traía fundamentalmente de Curazao. Pero a Curazao se iba exclusivamente por avión. Y yo, a la señora que vendía la ropa, estaba chiquito, le pregunto que dónde queda Curazao. Y ella no sabía dónde quedaba Curazao. Es decir, la cercanía entre Venezuela, Aruba, Curazao y Bonaire, y el hecho de que tú veas las luces de Paraguaná, tenía una frontera mental, pero un muro mental inmenso que nos separaba radicalmente de ese Caribe. E igualito, una vez que estábamos discutiendo o evaluando un proyecto que era de educación indígena, rural y de frontera, aparece entre las listas Sucre como un estado fronterizo. Las personas que estaban conmigo, que eran consultores que se supone que son universitarios, etcétera, se reían de ese error de a quién se le había ocurrido decir que Sucre era fronterizo, cuando la distancia entre Paria y Trinidad es como, pero se podría recorrer de cualquier manera, pues, ¿no? Agitado el mar, pero es demasiado cercano. Y pregunté una vez a profesores de ciencias sociales, que también es una cosa sobre la que trabajo, dónde quedaba Grenada, a propósito de que estábamos hablando de un Caribe desconocido. Y te puedo decir que nadie sabía dónde quedaba Grenada. Yo me tomé el trabajo de medir con ellos la distancia entre Carúpano y Grenada, y hay mucha menor distancia entre Carúpano y Grenada que entre Carúpano y Caracas. Y además, como tú dices, el mar Caribe no es un mar que desuna, es un mar que más bien une, es decir, nuestra distancia y nuestra capacidad de llegar normalmente, de circular como efectivamente hacen los pescadores a través del mar, es infinitamente superior a la capacidad que nosotros tenemos histórica, geográfica e incluso actualmente de poder llegar a países fronterizos, es decir, de aquí a Sao Paulo, que creo que es el aeropuerto por donde siempre conectamos con Brasil, son como 6 horas, o sea, es como de aquí a Madrid. Y nosotros teniendo ese Caribe enfrente, teniéndolo con aquella fuerza, con aquel nivel de penetración y de presencia, pues nosotros somos caribeños hasta Guayana, como también recordaba Manuel ahorita, es decir, el Callao es más caribeño, es imposible, ¿no? Y sin embargo lo sentimos extraño. Es decir, uno de los fenómenos terribles y tremendos de la colonialidad, de la colonialidad de la mente, es haber tenido una estructura, además una estructura tan compartida de separación con el propio espacio que ocupamos, con la propia vivencia, con la propia gente con la que ocupamos. Leyéndoselo justamente a Carpentier, que tiene una visión del Caribe, entonces el primer Caribe del que habla además es de México caribeño. Y entonces hay todo un tema de la reconstrucción del sentido común que yo creo que está en juego, y además que con la potencia con la que tú lo lees, uno, digamos, la siente, pero la siente latente, es decir, uno brinca la estructura mental, la estructura cognitiva, porque la estructura cognitiva pareciera estar totalmente ausente dado los esquemas con los que jugamos. Arián quiere hablar. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muy agradecida con esa charla y esa conversa que nos paseó por todo el Caribe, ¿no? Casi que me piden pasaporte para salir. No, y me trajo a colación al pintor de nosotros, ¿no? A Reverón, como el pintor de la luz, que nos habla de esa luz, de ese mar, de ese Caribe, ¿no? Que habla desde un lugar que es nuestro. Y también a Cruz Almerón Acosta, ¿no? Que también habló mucho sobre todo lo que son las sales de ese mar, ¿no? Y esto es un poco, o sea, ha sido como muy ilustrativo, porque desde que comenzamos nosotros trabajando con estéticas insurgentes, siempre está ese poder de la colonia, ¿no? Que nos habla como que si el arte fuera
una cosa que es universal, como que si el arte fuera un solo tipo de arte, ¿no? Entonces siempre tenemos esa visión de la colonialidad, ¿no? Mientras que nosotros desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes, desde la UNEARTE, estamos trabajando por retomar esa estética que nos hable de nosotros, ¿no? Que nos hable no solamente del territorio en lo físico, que nos hable de la gente y que nos hable del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Del momento político. Porque nosotros vemos una unidad curricular que se llama Proyecto Artístico Comunitario y tiene que ver mucho con que esos estudiantes tienen que conocer el territorio, tienen que conocer nuestra historia, la geohistoria, conocer el país para poder crear un arte desde un lugar, ¿no? Para ir acabando con esa arte, el arte universal, sino el arte que corresponde a un lugar de tiempo y a un lugar de espacio, ¿no? Entonces, por eso digo que ha sido muy ilustrativo ese verso, ese poema, porque nos habla no solamente del Caribe, sino nos habla también de una historia, ¿no? Y nos ubica en un lugar de tiempo. Entonces creo que es muy interesante y que nosotros desde la universidad y de los diferentes espacios deberíamos empezar a buscar esos diferentes autores que nos hablan de los lugares, ¿no? Para ir acabando con ese mito del arte universal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay que ir ¿cómo es? Focalizando los saberes. Antes hablábamos de que el mar hay que sabérselo. Eso me lo enseñaron los gente del mar en el Caribe. Saberse el mar. Saberse el mar es saberse el lugar. Es saberse el territorio, en este caso el maritorio, que me parece algo tan bello, ¿no? El territorio por lo masculino, el maritorio casi por lo femenino, ¿no? Porque mucha gente no dice el mar, dice la mar, le pone ese carácter femenino que tiene la mar. Y qué curioso, ¿no? El territorio separa, la mar nos une, ¿no? Creo que todo está lleno de una enorme cantidad de saberes que tenemos que empezar a capturar, a interiorizar, a manejar, porque nos hace mucho más ricos, pero sobre todo nos fija. Tú lo decías muy bien, nos fija en un territorio, nos fija en un lugar, y nos fija en una época, y nos fija en un tiempo que es el tiempo que nos tocó vivir. Ahí no lo podemos elegir, ni vos ni yo podemos elegir. Oiga, ¿en qué momento queremos vivir? No, este es el que nos tocó y aquí tenemos que hacer la nuestra. No hay otra. Aquí tenemos que hacer la nuestra. La que sea, pero la tenemos que hacer acá, en este espacio. Y me parece que el Caribe tiene todas esas posibilidades. De ahí que una venezolana, un venezolano, una colombiana, un colombiano, una hondureña, un hondureño, un panameño, una panameña, un cubano, una cubana, tiene, yo diría que la necesidad de empezarse a dar cuenta, pero también alguien de Martinica o de Guadalupe o de San Martín o de Jamaica o de Curazao, se tienen que dar cuenta de que viven un espacio único en el universo. Eso les puede permitir ser tremendamente localistas, si quiere, centrados sobre un territorio, construyendo una cultura colectiva, pero al mismo tiempo también ser universal. Expandir ese espacio único de creación que ellos tienen y extenderlo al resto de la humanidad. Me parece un gesto extraordinariamente generoso. A veces es como si uno descubre una piedra preciosa o una perla maravillosa ¿no? Y la guarda para sí. Yo creo que el mundo del Caribe es expansivo porque precisamente le muestra al resto de la humanidad las maravillas que ese mundo posee, que tienen que ver con la igualdad, con la solidaridad, con una cultura común, casi con una lengua común. Me vuelvo a referir al papiamento, que es verdaderamente formidable, a una música común. Qué interesante. Uno puede ir a la China, pero uno puede reconocer una música del Caribe, esté donde esté, pero que puede ser venezolana, colombiana, margariteña, que puede ser cubana, es decir, hasta eso, el arte, la pintura,
la expresión es extraordinariamente colectiva y común y al mismo tiempo universal. Eso es lo que me encanta del Caribe, como ser de un lugar y al mismo tiempo ser de todos los lugares del planeta. Si en algún lugar el mundo es azul, es en el Caribe. Eso también nos lleva a una tremenda responsabilidad, ¿no? O esto lo cuidamos porque es de todos, o el mundo empieza a perderse a partir de esto, ¿eh? Ahora que estamos hablando del destrozo de las barreras coralinas, que estamos hablando del aumento de la temperatura en el mar, tenemos que estar en la vanguardia también como gente del Caribe de la protección de todo el planeta. Igual empezándolo por nosotros, que es una forma también de guardar nuestro patrimonio cultural, físico, geográfico, lingüístico, musical, en todos los sentidos. Construimos también somos también vanguardia para el resto de la humanidad. Igual alguien nos sigue porque se da cuenta de la importancia de nuestro discurso. Sí, porque además la historia, como decía bien cuando empezó, no es solamente está en los libros, ¿no? Está en todo. Y en el arte es fundamental, ¿no? Porque si no estoy haciendo un arte fatuo, un arte que no está ubicado en ningún tiempo, ni espacio, ni lugar. Sí, entonces es importante para nosotros ir contándonos, ¿no? Porque no es solamente contarle al otro, es contándonos a nosotros y dejando ese registro para las generaciones futuras de cómo se ha vivido el tiempo que hemos vivido, ¿no? Eso nos parece precioso, Ingrid, eso de irnos contando, eso me parece formidable. Oye, y eso lo sabemos hacer muy bien, ¿eh? Contarnos a nosotros, eso nos queda fantástico, y eso es algo que tenemos aprendido. Si en algún lugar uno aprende a contar y a escuchar, es también en el Caribe, y por eso esa literatura tan expansiva, tan formidable, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, también agradecida y fascinada con la conversa de esta tarde, y escuchándoles se me ocurre compartir con ustedes que, bueno, yo soy de origen fundamentalmente andino, ¿verdad? Mi familia materna es de los Andes, y tengo también en mis orígenes familia de Puerto Cabello. Mi abuela paterna era de la costa del estado Carabobo. Sin embargo, quería compartir con ustedes la experiencia que tuve de haber vivido en el oriente venezolano. Yo viví en el estado de Esparta 4 años, y como les decía, culturalmente, digamos, mi formación es básicamente andina. Y una de las cosas que digamos, me impactó más en la vivencia en la costa neoespartana, básicamente tiene que ver con la solidaridad de la gente, ¿no? Entonces, en el orden de lo humano, esa frescura, esa apertura que tiene la gente en el oriente venezolano es, digamos, impresionantemente tentadora, si se quiere, ¿no? Y en el otro extremo también, digamos, me llamaba la atención observar cómo, por ejemplo, la vida, sobre todo del pescador, de la gente más humilde, no estoy hablando de la gente que vive del comercio ni del turismo, era una vida muy, muy dura, muy austera, ¿no? Sucre y Nueva Esparta, pues, de los estados económicamente más deprimidos en el caso venezolano. Y bueno, siempre yo me preguntaba acerca de esa relación centro-periferia, especialmente con los estados orientales. Y frente a esa situación de precariedad, vamos a decirlo así, de muchas veces ausencia del Estado, la capacidad de resiliencia de las personas, ¿no? La posibilidad de alimentarse de la mar, como decía
el profesor Marchena, ¿verdad? De compartir los frutos cosechados en la mar de la manera más espontánea, más solidaria, de velar inclusive porque otras y otros tuviesen alimento en la mesa, y de inventarse pues por cualquier medio el poder tener sobre todo el alimento diario, ¿no? El cultivo además de una cantidad de frutos que no son conocidos en tierra firme. Yo conocí tubérculos en el estado de Nueva Esparta que no conozco y no he vuelto a ver en tierra firme. Entonces, bueno, destacar, digamos, esos principios que acompañan también toda esta relación vinculada al ser caribe, la solidaridad, la resiliencia, el amor por los otros y las otras, etc. Pero también la riqueza musical que tenemos nosotros en Oriente. Y quien se me viene a la mente a mí en este momento es nuestro querido Luis Manuel Rivera. Entonces, bueno, dejarlo allí, hablar de la riqueza musical también que tenemos en el oriente del país, y que con la lectura que hizo el profesor Juan Marchena, pues recordaba toda esa riqueza que pude disfrutar y pude vivir en ese periodo en que estuve en Nueva Esparta. Gracias. Yo creo también que es muy interesante que no solamente en el arte, ¿no? Sino que nos hablan de ese arte universal, sino también lo que es el turismo, ¿no? Porque a nosotros nos han acostumbrado a hacer, o nos han vendido, mejor dicho, un turismo de hotel, ¿no? De esos hoteles que uno entra y no conoce realmente el territorio, no conoce a la gente, no, como es que dice la ponencia, ¿no? O sea, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con los olores, tiene que ver con con los sabores, con lo auditivo. Todo eso nos va dibujando una cultura, nos muestra una cultura. Y sin embargo, nosotros el turismo, este turismo universal, que es el turismo de hoteles, de los paquetes todo incluido, ¿no? Que es ese donde, bueno, tú entras y sales a la semana y dices, yo estuve en tal sitio, pero realmente no conocimos ese lugar. Realmente lo que fuimos fue a ver, pues bueno, a lo mejor vimos el museo, vimos las playas, vimos los árboles, pero a la gente, ¿no? Esa experiencia intercultural con el otro ha sido negada a través del turismo, ¿no? Y entonces así lo vamos viendo, como decía, en el arte, y lo vemos también en esta industria, porque al final terminan siendo industrias culturales, ¿no? Porque son industrias para uno a veces conocer lo que la gente quiere que uno conozca y no realmente las profundidades de las culturas donde uno va a visitar. Y bueno, un poema como ese, por supuesto, nos enseña muchas profundidades, más allá de las profundidades de las aguas o de la mar. En ese sentido, profesor Marchena, de lo que yo le comentaba sobre la vinculación del arte, la historia, el turismo, o sea, eso como un todo, ¿no? Porque bueno, yo viendo su currículum, que eso es casi que una tesis, leerse el currículum suyo, porque es bastante extenso, muy rico, ¿no? ¿Cómo ve usted esa relación, ¿no? Porque no es solamente con la historia, sino como la historia está en todo. Cuando nosotros hablamos de las complejidades y los vínculos, o lo que yo llamo también los hipervínculos, lo conseguimos en todo, ¿no? Decía hace rato Ingrid, contaba de sus vivencias en el Oriente, en Nueva Esparta, también esas vivencias que uno tiene con los abuelos, ¿no? Que los abuelos son fundamentalmente contadores de su propia historia. Entonces, y con los abuelos, cómo se va conociendo toda esa cultura, ¿no? Esa de la que usted nos está hablando, esa estética, que es aprendida fundamentalmente en el hogar y que tenemos muchas veces
a través de los medios de difusión masiva tenemos un bombardeo para acabar con nuestras propias estéticas. Sí, creo que tienes toda la razón en los dos puntos que han mencionado, que me parece muy interesante. Uno, el segundo, que es el tema de la construcción de la historia, de la oralidad, ¿no? Es curioso porque muchas veces se nos dice, y es cierto en buena medida, de que el Caribe es el peor lugar del mundo para la conservación, y eso Emmanuel no puede estar de acuerdo conmigo, es el peor lugar del mundo para la conservación del documento. Muchas veces yo digo, hay que ver, el historiador, la historiadora, acaba haciendo historia en una carrera con el Comegén, y el Comegén siempre te acaba ganando la carrera. El Comegén sacaba el documento antes de que llegues tú. Entre el Comegén, la humedad, la documentación es muy curioso. Casi en todo el Caribe, excepto lugares muy concretos, gracias a la labor extraordinaria que archiveros y conservacionistas han realizado, conservar el papel, bueno, que es al fin y al cabo la base documental con la que nos manejamos los historiadores, ha sido siempre muy difícil. Pero, y ahí está lo que tú decías antes, ¿no? La extraordinaria importancia de la oralidad. Y eso es un factor formidable que si en algún sitio eso se tiene que tener en cuenta, es precisamente en el Caribe. Eso que hablabas tú de los abuelos, las abuelas, los que dicen, los que me contaron, eso es básico para el historiador. Eso por una parte. Y por otra parte, el comentario que hacía sobre el tema del turismo. Mira, la pandemia paralizó prácticamente el turismo internacional, y la gente pensó, digo, estúpidamente pensó, que la pospandemia iba a significar un nuevo planteo de la forma de hacer turismo. Falso. Fíjate cómo todo se ha vuelto a llenar otra vez enseguida. El ejemplo de Venecia en estos días es bien significativo, ¿no? Venecia se ha vuelto a llenar, se ha vuelto otra vez a transformar en 2 meses en un mundo imposible. Y con el Caribe nos está sucediendo algo por el estilo, ¿no? No sé si vamos a ser capaces o si vamos a ser capaces de contentar a las industrias turísticas de las cuales viven buena parte de nuestras sociedades, en el Caribe especialmente, sobre que esto hay que replanteárselo de otra manera. Yo creo que turismo y cultura, tal como tú lo estabas planteando, están tremendamente enfadados, peleados, enfrentados, y tienen una dificultad muy extraña. Yo que he vivido y vivo mucho tiempo en Cartagena, en Colombia, imagínate, ¿quién dice en Cartagena que hay que ponerle coto al turismo? Bueno, soy el primer sacrificado contra las murallas, evidentemente, pero es como si uno dice cosas así, pues también en muchos lugares de Venezuela, ¿no? Hay demasiados intereses creados, no solamente por los grandes capitales, las grandes multinacionales del turismo del viaje, sino también de la propia gente que ha encontrado en el turismo una forma de vivir. Andar y cambiar eso es muy difícil, pero es un reto fundamental que tenemos que afrontar. Soy historiador, ya quisiera yo tener lucidez para manejar otros temas, pero como historiador yo te digo, esto no va a ningún Perú, esto no funciona de ninguna manera, esto va a una catástrofe colectiva. Y el que pensaba que la pandemia iba a colocar las cosas en su lugar, evidentemente se equivocaba de media a media. Emmanuel estaba iniciando un discurso interesante. A ver, Emmanuel. La primera cosa que tengo que decir que yo he vivido la invasión de los turistas de los cruceros en Cartagena. Es que para quien conoce Cartagena, el centro histórico, porque el resto vive por el otro lado, y llegan 3.000 turistas de golpe y por un día invaden, parece Comegén, que es una cosa increíble, hormigueros. Bueno, 2 cosas. A partir de una observación de Juan sobre los archivos. Hace una veintena de años, 20, 25 años, trabajando en Cuba sobre redes ligadas al intercambio de producto médico, protomedicado, todo eso. Nunca voy a olvidar el archivo central de La Habana,
con la gente fabulosa, me hice amigos y todo eso, pero yo tuve que dedicarme 2 semanas a rescatar 3, 4 cajas enormes de documentos llenos como de humedad que nunca habían sido abiertos, literalmente, que saltaron del siglo XIX al siglo casi XXI sin ser abiertos. Y esto no porque la gente no quisiera, sino por lo que sabemos, las dificultades. Y del otro lado, quien ha visitado el archivo de Santo Domingo en años recientes sabe el esmero, ¿no?, que se ha movido y todo eso. También después de 500 años y todo eso. Bueno, dicho esto como comentario, yo quería regresar a lo de la música y a partir de una observación también sobre la oralidad. Dice, esto de los archivos es un problema. Esto de los estudios históricos en el área caribeña es un gran problema. Es decir, hay algo que no levanta vuelo, ¿no? Me parece, primero. Y esto lo diga Juan en relación también al trabajo que hace en Sevilla. Esto es la primera cosa. Atención, el caso cubano es muy particular en este sentido, también con el intercambio con España, todo eso, con el CSIC, por ejemplo. Ahora, no sé si esto tiene que ver con el valor de la oralidad o las dos cosas están juntas. El problema es que el saber popular, pero también los saberes en general de la vida cotidiana, dentro del Caribe se transmiten fundamentalmente de manera oral. Y esto continúa fuerte. Mi experiencia con los pescadores de Cumaná aquí es importante porque hay toda una red hasta familiar de intercambio, y que también cuando pensamos en el Caribe pensamos a las grandes islas y no pensamos que las Antillas son una especie de vía láctea que atraviesa ese mar fabuloso, que son pequeñas islas que uno puede hacer de un lado al otro e ir con barquitos. De manera que hay un aspecto muy interesante que habría que rescatar, que es la oralidad, la oralidad también como, en sentido claramente gramsciano, de la historia que en la cultura popular no se mantiene, aunque fragmentado. Y esto digo en relación también a los bucaneros. ¿Ok? Y del otro lado, esta relación un poco rara con la escritura. Vamos a decirlo claro, la escritura pensada como la de los señores, así como algo que no me toca a nivel popular, pero la música sí. Así que oralidad de cuentos, de noticias y la música, donde yo pienso que hay una conciencia, atención, no una unidad, una conciencia de la unidad caribeña, está en la música, está en los tambores, está en las maracas, qué sé yo, esa música, está en el ritmo. Es decir, ¿quién no se siente caribeño escuchando música de Jamaica o los tambores de Trinidad? Y me gustaría... Sí. Completamente de acuerdo contigo. Antes, o al menos, bueno, cuando digo antes ya no sé a cuánto me refiero. Yo, como decía un amigo mío, todos mis referentes culturales ya son del siglo XX. Bueno, antes podíamos pensar que un historiador trabajaba fundamentalmente el documento, entraba en los archivos, como tú has mencionado muy bien, bregaba con los documentos, a veces bregaba también con los archiveros, bregaba también con el Comején, bueno, etc. Hoy día sabemos que ya no es así. Y me recuerdo la frase de uno de mis queridos maestros, inolvidables maestros, Manuel Moreno Freginal, que me decía, Juanito, él me dijo siempre, Juanito, olvídate, aquí hay que manejárselo todo. Y cuando él me llevaba y me mostraba una de las piedras o un viejo trapiche azucarero del siglo XVIII, me decía, aquí está la historia, esto es un documento. O cuando me mostraba uno de los moldes de azúcar, me decía, este es otro documento. O cuando me enseñaba la mera construcción de un ingenio, me decía, este es otro documento, y es verdad. Es decir, hoy día la historia ya no se construye solamente del documento, se construye obviamente del documento, pero también desde la arquitectura, desde la literatura, obviamente, y también desde la música.
Emanuel, lo que tú estás diciendo es fantástico. Pero la música es un documento sonoro verdaderamente extraordinario, que tiene que ver con la oralidad, que tiene que ver con la propia construcción. ¿Quién construye la música? ¿De dónde viene la música? Pero la música son varias cosas. La música es el sonido, pero también es el instrumento y también es el músico. Estamos juntando muchas cosas diferentes a las cuales casi no le damos importancia, pero cuando las juntamos resulta que la una no se da sin la otra. No hay música, no hay sonido sin instrumento, pero no hay ni sonido de instrumento si no está el músico. Y no está el músico con todo el mundo cultural que tiene en la cabeza. Ojo, que el músico no está haciendo música porque sí, está haciendo música porque tiene un universo musical en la cabeza. Pero también está, como hemos hablado antes, pero también está el arte. Y el arte es mucho más que el artista, porque está el artista y está la obra. Y está el universo que hay detrás de un artista, sea un pintor, sea un escultor, sea alguien relacionado con la danza, etcétera. Es decir, el historiador tiene que usarlo todo. Y la oralidad es una pieza fundamental. Todo lo tenemos en la cabeza. La oralidad es otra forma de música también, ¿no? Que viene muy desde atrás y que tiene sus instrumentistas, que es quien selecciona, porque eso es sumamente interesante, en la oralidad, es quien selecciona lo que te va a contar y cómo te lo va a contar. O sea, ¿cuántos discursos hay dentro de cada una de cuando tú descubres que un pescador te está contando tal cosa, ¿no? Que tú le vas a sacar, claro, vas a multiplicar la información primaria que te van a dar, pero resulta que él mismo está haciendo una selección formidable. Claro. Es tan apasionante. Mira, lo que hacemos, Emanuel, lo que hacemos es tan apasionante que no me cambiaría por el mejor o por el más rico banquero del mundo. Me considero como historiador, si quieres, como analista de las sociedades del presente a través del pasado, porque si no, no tiene sentido. Si uno no estudia el presente, ¿para qué demonios va a servir, no? Me considero el ser más afortunado del planeta porque fíjate cuántas piezas tengo para tocar. Tú estás hablando de la música, es como si de pronto fuera un instrumentista que tiene a su disposición 10, 30, 40, 50, 60, 80 instrumentos para manejar y construir la gran sinfonía sobre el pasado, que es lo que nos va a permitir interpretar nuestro presente. Simplificar las cosas no nos lleva a ningún lado, complejizarlas siempre. Y me parece que eso que has mencionado tú, de la música, de la oralidad, de lo que te pasó con los pescadores, me parece exactamente que es la tarea que debemos hacer. Seguramente tendremos que tener las orejas así de abiertas, el corazón también así de abierto, dispuestos a ser capaces de empezar a recibir muchas cosas para acabar destilando un producto que no se explique en nuestro presente a raíz de lo que fuimos. Emanuel, y fíjate que no hemos hablado de otra cosa que tú también conoces muy bien, que son el tema que se nos queda por ahí, ¿no? Hemos hablado de la música, pero de los sabores. Comida. De los sabores, efectivamente. En eso estoy, no te preocupes. Bien jugado. Estamos haciendo una especie de geografía del sofrito en este momento. Fantástico. Con unos cocineros en el ámbito caribeño. ¿Cómo no nos ha contado antes eso? A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a ver. El problema es que en el caso de la comida la cosa es un poquitín más compleja porque primero hay que identificar los flujos de intercambio de productos. El Caribe es un mosaico a veces impermeable. Es decir, hay cultivos que no han traspasado, como la compañera Ingrid me parece decía, hay productos de Nueva Esparta que en Mérida no conoce y viceversa. Por lo cual hay un problema de una geografía de productos alimenticios difícil de hacer que contiene productos ya globalizados, entre comillas, o regionalizados. Me gustaría hablar del Caribe como un sistema mundo, en el sentido del Brodel y todo eso. De ahí que hay un plan más superficial de intercambio y por debajo una especie de islas que no están completamente definidas por los medio ambiente, porque el Caribe tiene más o menos una unidad en ese sentido, sino que está definido históricamente.
y eso quiere decir que hay producto que tiene más que ver con Francia, no solo el producto como tal, sino, por ejemplo, su tratamiento. Y después está la influencia inglesa e hindú, en el caso de Trinidad, la holandesa de cual se está en Curazao. La cosa es muy compleja. Así que, ¿cómo agarrar eso? Ahí con algunos amigos, con una escuela de cocina, con quien trabajo a veces, estamos viendo primero de hacer geografías parciales, ¿no? Así que nos dio, por una sugerencia que Rafael Lovera en algún momento produjo, por ejemplo, hablar de cómo se trata la comida en casos particulares. La idea de una geografía del sofrito me parece increíble, ¿no? Eso de un lado. Y la otra es el problema, sí, esto más del capitalismo y de la exportación de los productos alimenticios del Caribe hacia Europa sin intercambio interno dentro del Caribe. ¿Ok? Al lado de la competencia, por ejemplo, con el cacao, ¿no? Europa define cuáles son los cacaos mejores según sus intereses y no según los sabores. Por ejemplo, no sé si usted sabe que hasta hace unos años el mejor cacao del mundo era el venezolano. Ahora para Suiza o Turín o otros centros de transformación del cacao, Venezuela desaparece del mapa. El mejor cacao es el ecuatoriano o el colombiano. Unas categorías que nos impone desde afuera, de manera que cuando hablamos de producto alimenticio, tenemos que hablar de un mercado al servicio del primer mundo, un mercado muy destructivo, donde las relaciones de trabajo son dramáticas, y tanto que ha surgido también en Europa, entre España e Italia, movimientos que presione para que se consume solo productos donde la relación de trabajo, en el caso del Caribe, en el caso del cacao, sean menos de exploración, ¿no? Todo eso. De manera que hablar de alimentos del Caribe es complejo, ¿no? Y bueno, eso. Pero reconocerás que hay productos que son, digo, elaboración de productos que son típicos del Caribe. Sí, sí, claramente. Ahí lo que une, evidentemente. Efectivamente, ¿no? Y que desde ahí se han ido transformando casi a nivel internacional, ¿no? Pero que evidentemente han surgido en el Caribe. Antes hablamos del bucán. ¿No te parece? ¿Qué te parece si medio mundo o 3/4 partes del planeta consume bacon en el desayuno? Resulta que el bucán viene de... Ya, claro, evidentemente. No, pero piensa, por ejemplo, al casabe entre el norte de Sudamérica y parte del Caribe, con una circulación un poco interesante en términos históricos, ¿no? O la arepa de cual hablaste tú. Ni te cuento el éxito de la arepa que está teniendo en Europa con la difusión, digamos, de gente del Caribe, fundamentalmente de Venezuela y de Colombia, que se está extendiendo por todas partes, ¿no? Ahora hay areperas que la gente ahora está descubriendo las arepas en los sitios más insospechados. A mí me da un ataque de la risa, le digo, bueno, bienvenido compadre a descubrir las arepas. Me dice, bueno, es que hay arepas de muchas clases y tanto, pues, y tanto, ¿no? Pero imagínate, o algo tan interesante, Emmanuel, que se ha producido, tú sabes muy bien, el descubrimiento en Europa en los últimos 10, 15 o 20 años del maíz como comida. El maíz en la ensalada, el maíz para comer, bueno, extraordinario, ¿no? O sea, ¿cuántos productos que pueden ser, bueno, que son típicos fundamentalmente americanos, pero también muy caribeños, que se empiezan a extender por el planeta a estas alturas todavía 500 años después, ¿no? Eso significa la riqueza impresionante de la región y la capacidad, si tú quieres, de explotar productos culturales, porque habrá algo culturalmente más caribeño que la arepa. Te olvidabas de citar el ron, que es tal vez uno de los primeros productos mundializados. Efectivamente, ¿no? El ron, que además en todas y cada una de sus variedades, ¿no? Porque hay ron de todos los calibres, de todos los tipos, de todas las procedencias, ¿no? Muy fácil se dice la palabra ron. Antes mencionaba yo lo que va desde el chispatén cubano hasta
hasta el ron acendrado, como decía Palermato, 20 años en vasijas de roble, que es otra circulación. ¿Por qué en vasijas de roble? ¿No? Qué cosa más interesante cómo circulan los productos por el Caribe, algo tan extraordinario, algo que se acaba siendo mestizo formidablemente, ¿no? Mezclar el ron, la caña, y una caña que además que para colmo tampoco es americana, ni siquiera del Caribe, que también trae, pero cómo habrá algo más caribeño que la caña. Entonces, bueno, ese es un mundo formidable que es como un gran estómago, ¿no? Que lo agarra, lo digiere y produce cosas verdaderamente nuevas y que son sustanciales a la historia de la humanidad. Ese carácter implosivo y explosivo al mismo tiempo que tiene el Caribe, en muy pocas regiones del planeta tienen. Ahora estábamos encontrando, Emmanuel, Humberto, los que nos oyen, un material formidable para fines del siglo XVI, que son las cerámicas Ming en la ciudad de Nombre de Dios, que se está excavando ahora para entre 1550, 1560, 1570, la cantidad de cerámicas Ming que ya había en la región, que ya había en el Caribe. Cerámica Ming China, es decir que fijaros como ya el Caribe era un nudo fundamental en las comunicaciones entre Oriente con Occidente. ¿No? Pero Juan, ojo con eso, que si el Caribe, tú dijiste que absorbe y reinventa. La cerámica que llegaba con el barco negro desde Manila, que llegaba a México, a Nueva España, se redistribuía en Europa y una parte de América Latina, pero la que más se distribuye es la imitación de la cerámica china hecha en Puebla, de ahí la cerámica poblana, que es la que más se vende, más se encuentra en sitios arqueológicos de América Latina. Tienes toda la razón. Que es bellísimo, ¿no? Es bellísima. Es una reinvención continua, ¿no? Sí, donde es un crisol de producción acelerada. Y etnogénesis también, ¿no? Exactamente, un crisol formidable. Bueno, pues de todo eso yo creo que los estudiantes caribeños, los y las estudiantes caribeños deberían estudiarlos con ahínco, porque forma parte de una cultura, de la cultura piramidal, de las culturas piramidales de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces una cosa verdaderamente formidable, ¿no? Que deberían ser conocidos y estudiados. Es verdad que me decían, ¿cuánto trabajo cuesta construir un historiador en el Caribe? Los historiadores en el Caribe siempre son eruditos, porque son médicos que acaban haciendo historia, abogados que acaban haciendo historia. Y digo, bueno, pero la responsabilidad es nuestra desde las universidades de empezar a cambiar esto, convenciendo a nuestros estudiantes de los pregrados que estudiar historia es estudiarse a uno mismo. Y eso me parece que, bueno, en esa tarea estamos, ahí estamos. Yo creo que lo conseguiremos, yo soy optimista. Yo sí también. Bueno. Creo que eso se hace, o sea, que aquí en Venezuela una de las cosas que hicimos fue poner de moda la historia, ¿no? Y la puso de moda el comandante Chávez, ¿no? Además con una fuerza inusitada. Además, nunca habíamos tenido tanta gente estudiando historia, y sin embargo, de repente, escucharte hoy a mí me impacta, pues siento como una especie de acartonamiento de parte nuestra, ¿no? Y de conservatismo, que no sé si tiene que ver con la necesidad de poder, no sé, interactuar más. Porque, bueno, pero para eso están las estéticas. Para eso están las estéticas. Ajá, pero por eso te estaba defendiendo desde el principio la idea de que mantengamos también mucho y recomendándolo con mucho afecto, que mantengamos estos medios mucho más abiertos, reconociendo el valor absoluto que tiene la presencialidad, la convivencia más allá de las clases o de los espacios estrictamente académicos, como experiencia de vida, de capacidad de construcción y de imaginación, cuyo hay que también darle el espacio a poder multiplicar las maneras de comunicarse. Pues es que si no, yo creo que no nos quedamos pegados de las imposibilidades.
Yo estaba dándole vueltas mientras estaba pensando, mientras estaba escuchando la conversación de ustedes, ¿cuán indígena es el Caribe? Te lo voy a preguntar así directamente. ¿Juan qué? No te oí. ¿Cuán población originaria es el Caribe? Porque estaba pensando en los nexos así gruesamente, y entonces tú siempre estás, por supuesto, del siglo XVI hacia acá, ¿no? Y entonces de lo que estamos hablando es de un Caribe muy hispano, porque es hispano por los españoles, por los blancos, pero también es hijo de la colonialidad por los africanos. Es africano y es español. Es impresionante cómo el centro de la celebración cubana en los 500 años, yo no sé qué les parecería a los taínos, pero ahí parece que lo único que queda es el recuerdo de las toponimias, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo preguntaba, pues es que para poder imaginar uno de esos problemas de integración de los conceptos, que además surge hasta con la comida, pues Manuel decía de los productos que vienen más de Francia y que depende mucho la cocina de Francia. Bueno, y entonces no depende también mucho esa cocina que se conserva y una que no se conserva o una que no se socializa tanto, del hecho de su componente, de su sentido, de su valor indo-originario, para decirlo, a ver si esta vez se entiende mejor la palabra, ¿no? Cuéntame, coméntame. Bueno, yo creo que lo venimos diciendo, ¿no? Yo creo que estamos más en la historia del crisol, donde evidentemente todo tiene un origen, pero donde todo se acaba misturando. Yo soy de los que creo que las culturas mestizas son las culturas más ricas, las culturas que tienen además más futuro. Todos somos mestizos, los queramos reconocer o no los queramos reconocer. Otra cosa diferente es que evidentemente cuando hablamos del crisol hay que colocar todos los elementos, no solamente algunos, todos. Y hay que conocerlos todos los elementos a la vez y de alguna manera valorizarlos todos a la vez. Y yo creo que esa es la riqueza del crisol, me parece, ¿no? En el caso de lo que estás comentando de las sociedades del Caribe, yo creo que ahí está la propia demostración. Es imposible arrancarnos la piel o la lengua a jirones, porque siempre va a estar ahí. Somos unos mestizos extraordinarios, y yo creo que, bueno, ahí está la clave de muchas cosas. No sé lo que pensará Manuel al respecto. Vamos a oírlo. Sí, a ver, es un poco difícil, pero tengo que hacer 2 o 3 cosas rapidísimas, si no me robo la escena. Juan no puede hacerle eso, pero la primera cosa hay que decir que el Caribe indígena estaba dividido antes de la llegada de los españoles. Yo hace muchísimos años publiqué en Revista de India un texto sobre sistema de intercambio regional en el Caribe antes de la llegada de los europeos, y evidentemente no había una unidad indígena del Caribe. Había por lo menos 3 grandes áreas contrapuestas que a veces se comerciaba, pero que jugaban a menudo a la guerra. La gran contraposición entre Caribe y Taíno, de alguna manera así exagerada, pero existía. No vamos a la imagen negativa de los Caribe, a los españoles se la transmiten los taínos, ni más ni menos. Esa es la realidad. Uno. La segunda cosa, esto es importante, la segunda cosa es que la destrucción de los pueblos indígenas durante los primeros 50 años de la conquista se concentró en el Caribe y los destruyeron. ¿Sí? Vamos a estar claros. No hubo una gran resistencia en el Caribe, los taínos no eran tan guerreros, más allá del mito. Hubo resistencia local, no cabe duda, pero la presencia fue más violenta, maciza, que sé. En el siglo XVII-XVIII hay pequeños grupos que comienzan a desaparecer, tanto que hubo deportación de indígenas a fines de trabajo desde Venezuela, desde las provincias de Venezuela de tierra firme, hacia el Caribe, porque
los indígenas fueron exterminados. Hay los Caribe Negro, hay algunos áreas de presencia más indígena actual, pero más como reetnización, como reinvención de un ser indígena. Esta es la segunda cosa. La tercera cosa, atención, no quiero contradecirme, yo pienso que no existe la cultura pura, los pueblos indígenas o cambian o evolucionan o si no mueren, ¿sí? Y los pueblos indígenas que resisten porque cambian, también porque incorporan elementos culturales de otros pueblos, incluyendo Occidente, e intentan gestionarlo en el sentido de los recursos culturales de cual hablaba Bonfil Batalla. Dicho esto, pero yo estoy también, no puedo negar, en vista de esta conclusión, que hay las áreas donde todo se ha mezclado, eso que llamamos el crisol, no el crisol de raza, sino de cultura, porque eso del crisol de raza en Venezuela, de Uslar Pietri, deja el tiempo que encuentra. Que sea, aquí lo que ha venido es un mestizaje, una hibridación cultural enorme, pero ojo, en cuyo interior las relaciones de poder no están resueltas. ¿Sí? Por lo cual, a espejo de un crisol cultural muy bello, muy intenso, la relación de poder sociales se mantiene, y esto quiere decir también una posibilidad de influir mayor que otros sobre la fuerza que tiene algún aspecto de ese crisol en otros. Y no vamos a citar la presencia fuertísima de los esclavos marrones, de los esclavos rebeldes del Caribe, porque ahí la rebeldía nació de verdad, influenciando la Revolución Francesa, entre otras cosas. No vamos a olvidarnos de esto, ¿no? Haití está ahí, ¿no? Pero del otro lado, una cultura fuertemente determinada por África, entre comillas, y por el pueblo indígena, pero cuyos sujetos y actores han sido negados. Atención, esto es fundamental. Quiere decir, me encanta la arepa, pero de las mujeres que a lo largo de toda la época colonial, indígena y no negra, que molían en los barcos de los españoles para hacer arepas, en los barcos que iban a Perú desde México, desde Portobelo, en Panamá, nadie habla. Es decir, sujetos negados, actores sociales negados, pero de cual no gozamos, no el saber, el producto. Esto se llama expropio. Efectivamente, cuando hablamos de mestizaje no estamos hablando de homogeneidad, todo lo contrario, estamos hablando de una extraordinaria complejidad. Tenemos que partir del principio del reconocimiento del mestizaje, de lo mestizo, de ese crisol, del crisol cultural, como algo definidor. Pero eso no quiere decir que todas las piezas, que todos los elementos al interior de ese crisol ni son homogéneos, ni son simétricos, ni van a tener los mismos comportamientos en absoluto. Precisamente esa es la gran tarea que tenemos por delante, no solamente los historiadores, sino también los analistas sociales, porque nuestras sociedades siguen siendo mestizas, culturalmente mestizas. Entonces, ahí es donde hay que entrar con un bisturí muy fino para darnos cuenta de nuestra extraordinaria complejidad. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a ir identificando. Primero, identificando como mestizo, eso sería un avance verdaderamente formidable. Ustedes se imaginan el día que en América Latina todo el mundo se acabara identificando como mestizo, me refiero a todo el mundo, todos los sectores, digamos, de poder y generadores de opinión que siguen mirando a Miami o que siguen mirando a los blancos, que siguen mirando a París, que de pronto se dieran cuenta de que fundamentalmente su cultura de la que tanto habla es una cultura mestiza. Eso sería un paso formidable. Y lo segundo es empezar a entender qué es lo que hay adentro de ese crisol. Y nos daríamos cuenta que no son elementos simétricos, que no son elementos iguales y que seguramente, si lo miramos cuantitativamente, lo que de menos va a haber en ese crisol es precisamente de lo que pensamos que más hay. Y es de lo que menos hay. Como está diciendo Emmanuel, seguramente encontraremos que la gran mayoría, es decir, la base fundamental de ese gran mestizaje lo están aportando las culturas indígenas, las culturas
de origen africano y las culturas de los sectores populares, nunca lo olvidemos. Quizá antes hablaba muy bien Manuel de la cultura ilustrada de Voltaire, compañía, todo lo que quiera. Ese es el elemento, también está en el crisol, pero ese es el elemento sin duda menos importante. Los tambores y la malanga y seguramente los guainos están mucho más adentro de ese crisol que todo lo que le podemos añadir por después. Por eso la riqueza del mestizaje es verdaderamente formidable, porque a lo que nos va a llevar es a la fuerza, a la extraordinaria fuerza, a la riquísima fuerza que han tenido las culturas, los sectores populares en la conformación de ese mundo mestizo de lo que somos. Incluyendo la cultura popular española canaria, ¿eh? También, ¿no? Bueno, la canaria, la gallega, la andaluza, dependiendo de qué momento hablemos, ¿no? Pero son sectores populares, ¿eh? Sí. Esa es importante esta cosa. La mayor parte de la gente, si hablamos de Venezuela, que se marcha a Canarias, no eran precisamente una colección, era una colección de sectores populares totalmente empobrecidos, arrastrando un hambre terrorífica, ¿no? Terrorífica, eso también hay que considerarlo así. Qué bueno. Bueno, casi estaba a punto de terminar, pero no metió por las piedras más agudas. Por supuesto, yo no estaba hablando de que hubiera algún tipo de cultura pura ni de un purismo particular, sino más bien de lo que estamos hablando. Pues, la conformación de nuestra personalidad, de nosotros mismos, de lo que somos, de nuestra historia y de todo. Y en ese de todo hay como decía Manuel, una asimetría, para decirlo con un término técnico que no creo que no lo refleja para nada, de pueblo maltratado, destruido, oprimido, colonizado, ¿no? Y en tanto colonizado tiene que poderse afirmar con mucha más dificultad que la dificultad que se tiene para poderle dar una coherencia desde una historia universal y eurocéntrica, ¿no? Es decir, podernos reconstruir. Entonces, este tema de pensarnos caribeños, que es una manera de pensarnos, ¿no? Porque podríamos pensarnos también de otras, ¿no? O sea, fíjate que ese Caribe que se construye sobre la destrucción de los pueblos originarios de las islas, sobre todo, decía yo que también es un Caribe que llega hasta México y resulta que en México sí no pudieron ser destruidos, o sea, un Caribe maya también, y es un Caribe, Caribe, es lo que le damos el nombre, y multiétnico también desde la participación de lo indo-originario, ¿no? Pero entonces, bueno, y ahí como la propia contradicción en la que nos formamos como personalidad, pues esa complejidad con la que tenemos que ver, ¿no? La idea de crisol, por cierto, uno cuando la busca, el crisol supone una mezcla en la cual obtiene un metal, al final un metal. Y en realidad no somos un metal, somos un metal complejo, es decir, una cosa realmente compleja, un pueblo complejo, unas dinámicas complejas, culturales que viven además. Cuando uno dice lo popular caribeño, está hablando de un componente racial y de unas valoraciones, de unas historias, de una cultura que participan, pero no participan en una mezcla simétrica. Por eso preguntaba sobre el tema del carácter, porque o sea, cuando hablamos del carácter latinoamericano, entonces también lo defendemos como indoamericano, es decir, como para afirmar la parte negada por la historia dominante, ¿no? Y cuando pregunto por el Caribe indio, pregunto un poco por la idea de hasta qué punto ese Caribe participa, porque siento que en la negación, ahí en la negación de nuestro carácter caribeño, que fue por donde comenzábamos a hablar, estábamos hablando de digamos, una manera de relacionarnos con el mundo muy curiosa, en la cual nos quedaban más cerca los Estados Unidos de Europa que el vecino. Y el vecino era un vecino figurado, era un vecino que quedaba mucho más lejos que lo que eran realmente próximos. Humberto, uno tiene la sensación de que la negación por parte de las élites blancas, obviamente de Venezuela, de Colombia, de todos los países del Caribe, de la caribeñidad,
de las sociedades no viene por lo indígena, viene por lo negro. Fíjate, viene por la negación de lo negro, claro. Mucho más fuerte la reacción frente a lo negro como Caribe. Es muy curioso. Mira las élites blancas del siglo XIX en el Caribe, respetaron profundamente las culturas indígenas, las miraron, se dedicaron a la arqueología, rescataron, el problema de no querer ser del Caribe no viene por lo indígena, viene por no querer ser negro. Viene por lo negro. Los ecos de Haití están ahí, están muy cercanos. Mira que los miedos de Haití tuvieron una fuerza formidable. Si es que yo te digo a ti que todavía los ecos de Haití han sido disipados. Fíjate qué cosa más tremenda lo que te estoy diciendo, ¿no? El temor a lo negro del Caribe, ¿cómo se dice? A la fuerza de las sociedades negras, y digo negra con todo el sentido de la expresión de la palabra, no solamente lo africano, sino negro como construcción de una identidad propia caribeña, tiene una fuerza tremenda que todavía a las élites blancas les sigue espantando. Y no me refiero solamente a las venezolanas, me refiero en general a las de todo el Caribe. Y si no, rasca un poquito en lo que te pueden opinar las élites blancas de todas las capitales de las repúblicas que miran al Caribe, y vas a comprobar lo que te estoy diciendo. No es tanto lo indígena siempre respetado, fueron caciques, fueron valientes, se enfrentaron a los españoles y murieron. Lo de los negros es una cosa completamente diferente. ¿Qué cosa más tremenda? Se llama racismo, Humberto, se llama racismo, no tiene otra palabra. Ok, pero son dos racismos, ¿no? Y entonces, claro, yo te digo, en la negación de los caribeños, siento que tiene toda la razón, ¿no? O sea, que estamos hablando de la negación de lo negro, ¿no? De lo africano. Pero bueno, incluso creo que además también en una afirmación de una blanquitud que es muy curiosa, porque además es más bien de grupos populares españoles que tienen además unas historias también negadas, es decir, para tratar de convertirse en una especie de europeo que no existe, o sea, de europeo que no existe aquí, es decir, en tanto que es más isleño, o sea, canario, más andaluz, que de las élites blancas con las que efectivamente se identifica la élite blanca. No sé qué impresión tiene. Bueno, no sé, sigo pensando fundamentalmente en el profundo racismo que hay detrás de muchas de las élites, fundamentalmente capitalinas en América Latina, pero que fundamentalmente con respecto a lo negro, no lo veo con respecto al indígena. Si te das cuenta, los museos, el respeto, las avenidas, los monumentos con respecto a lo indígena tiene una fuerza importante, ¿no? Y la ha tenido, sobre todo si uno lo estudia a lo largo del siglo XIX, aún en la formación intelectual de las élites latinoamericanas en el siglo XIX, si te das cuenta, lo que llamaríamos el indigenismo, bueno, quizás es mucha palabra, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y todos se sienten además herederos de esos viejos líderes indígenas de la época. Me da igual en Cuba, te das cuenta cómo inclusive las palabras, muchas palabras, ¿cómo se llama? De los líderes indígenas de la época, reales o inventados, como fuera, bueno, se transformaron en ídolos o en líderes, digamos, de la iconografía nacional. No pasó así con los negros, ni muchísimo menos, ¿no? Así que ahí el racismo continuó y continúa siendo una fuerza muy importante. ¿Cuánto trabajo nos está costando, inclusive en la historia, la consideración o incorporar a la historia de los afroamericanos, aún de la propia historia africana en el mundo? Dime, Humberto, ¿cuántas facultades conoces tú en América Latina que tengan cátedra sobre historia de África? No hay. Que se estudie historia de África, no hay. Digo, historia de África en serio, no historia de Afroamérica, sino historia de África, ya, donde se enseñe la historia de los reinos de Congo, de Gabón, de la historia de África de verdad. No hay. No hay. ¿Y por qué no hay? Bueno, eso es interesante que se diga, ¿no? Eso es interesante que se piense. Siendo el continente africano más grande que América Latina y más poblado que América Latina. O sea que no estamos hablando de pobrecitos de un rinconcito del planeta, ¿no?
África No, América de Latina ningún tema está menor. más poblada que América Latina. Sin embargo, ¿cuántas cátedras hay sobre historia de Francia, de España o de Alemania o de Estados Unidos? Todo el mundo conoce al presidente Washington. Ahora, si uno pregunta, ¿por qué no me habla de los reinos de Ghana? ¿Por qué no me habla de los reinos de Angola? ¿Por qué no me habla de los grandes reinos del Níger? ¿Por qué no me habla? Ignorancia completa. Nos llenamos la boca, pero no lo manejamos. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué en las universidades la historia de África no se enseña o no se enseña, digamos, como mínimo al mismo nivel, siendo América Latina depositaria de buena parte de la gran cultura, de esas grandes culturas africanas, por razones que todos conocemos? Entonces, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué la intelectualidad no ha manejado eso? ¿Por qué ni siquiera se ha manejado de una manera, si tú quieres, revolucionaria? Más allá de algunos encuentros que sí, queridos, no, simplemente no. Es muy interesante la pregunta. No es para que tú me la respondas, Humberto, simplemente para que la pensemos colectivamente, ¿no? Porque, ojo, en las universidades de África cada vez hay más cátedras sobre historia de América Latina, ¿eh? Quiero decirte. ¿Por qué será? Por racismo, ese no tiene la mayor respuesta, pero solo quería decirte que sin pretender que ya en otra cosa deberíamos, para mi dolor, ir terminando, pero es que el racismo, claro, no se puede expresar en Cuba el racismo contra los indios, pero fíjate cómo se refleja en Bolivia y con qué fuerza, ¿no? O sea, pero están manejando, no te salga. No estamos en el Caribe, pero, o sea, los racismos funcionan. Humberto, no puedes comparar en Bolivia la mayor parte de la población es indígena. En Guatemala la mayor parte de la población es indígena. En Perú racismo es un ejercicio fundamental, pero no puedes comparar las mismas situaciones. No puedes comparar, Humberto, las mismas situaciones. Es decir, no puedes trasladar el problema de la visión que la sociedad tiene de lo indígena del Caribe a Bolivia, a Guatemala o al Perú. Son intrasplantables, es otra cosa, es otro concepto. En el Caribe el problema no es la población indígena o es el pasado indígena o es la tradición indígena. Olvídate, es la tradición negra y el racismo contra lo negro es el racismo muy importante, cargado de una digamos, con todos los elementos doctrinarios de una manera feroz. Y no es de ahora, es de siempre, pero todavía se sigue manteniendo. Pero vamos, ya te digo, el ejemplo es el siguiente: ¿por qué no estudiamos historia de África? Si tan orgullosos decimos que nos sentimos de nuestras sociedades afroamericanas, ¿por qué no estudiamos África? La historia de África. ¿Por qué no estudiamos las culturas africanas? ¿Por qué? Eso es una pregunta que a lo mejor merecería una respuesta, pero desde luego no hablo, Humberto, eso está clarísimo. ¿Puedo decir algo? Solo una cosita. Claro, Emanuel. No voy a entrar en este debate porque tendríamos que poner en la mesa muchas cosas. Pero quisiera recordar que los fenómenos y los procesos de este tipo que pasan entre los sectores dominantes de la sociedad no necesariamente pasan a nivel popular. Estoy diciendo una obviedad, pero solo para permitirme hacer un ejemplo. En el movimiento religioso popular de María Leonza está una corte, con la reina, está una corte que son los caciques, pero está también la corte negra, con grandes personajes, en parte inventados, mitizados, de individuos afro-venezolanos. Esto quiere decir que tal vez la dinámica del crisol funciona diferente de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y vuelven a leer Usdal Pietri, que por 20 años en un programa televisivo, cada tarde, por 5 días a la semana, por 20 años, martilló el pueblo venezolano diciendo que esta era la democracia racial. Y usó el término crisol de razas, alienando completamente a la gente que pensaba que esta era una democracia racial. Después, si yo negro o negra me iba a las Mercedes y no me dejaba entrar en los sitios públicos, en los restaurantes.
Eso era la realidad. Por lo cual, ojo con los crisoles desde abajo, que pasa en todo el mundo. Piensa a los sicilianos con los tunecinos, piensa a los andaluces con los marroquíes, y todo eso. A nivel popular no hay problema. Es cuando nos vamos un poco más arriba que las cosas se vuelven ideológicas, se vuelven dramáticas. Muy de acuerdo con Emmanuel. Sí, las cosas hay que verlas cada uno en su contexto social, ¿no? Mira que todavía el amigo, un querido amigo llamado Carlitos Marx tenía alguna razón en las cosas que decía. Pero como nosotros hemos tenido el inmenso privilegio de tenerte, y por cierto, no me refiero, en eso no hay ni una cuota mínima de adulación. O sea, ahorita lo que hay es admiración, sinceridad, gusto en haberte tenido y en tu lectura, en el despertar además de la multidimensionalidad que le das al asunto, ¿no? O sea, yo creo que además en esto ha sido eleccionador lo de la estética insurgente, pero hacerla en el discurso y en los no discursos, o sea, en los multidiscursos que significa, o en la dimensión de la vida que significa la culinaria, el sabor, el olor, el sonido, y hacerlo además desde la palabra, pues además desde la palabra poética que despertó además yo creo que todo el Caribe, de todos los que te escuchamos. Nosotros te agradecemos profundamente y te damos la oportunidad de que nos cuentes alguna cosa adicional que nos quieras decir, por favor, para terminar esto, que yo creo que además no deberíamos terminarlo, deberíamos, y están invitados todos a seguir la conversación, pues tiene que ser esto como construirse como una conversación. No, yo lo único que quiero es daros un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Ojalá que ese abrazo pudiera ser físico y no así, bueno, en la distancia, punto 1, punto 2, sentir normalmente que no podamos ir ahora mismo a tomarnos una cerveza bien fría, pero bien fría, y luego rematarlo con un ronazo en condiciones, un ronazo, escuchando unas lindas canciones del Caribe, de esas que cantaban los pescadores que escuchaban Manuel cuando estaba por ahí abajo en la costa. Así que os mando todo el cariño del mundo. Será la próxima que nos podamos ver, abrazar, querer, sentirnos más juntos de lo que nos sentimos ahora con esta distancia. Como decía, ahora mismo estamos como el bolero, ¿no? Contigo la distancia, pero a mí me encantaría que nos sintiéramos enseguida y muy pronto de una manera muy, muy real, y que el abrazo fuera de los corazones y de los brazos.